A los hermanos que siguen la transmisión, los saludo con la paz de Dios. Asimismo, los hermanos aquí presentes, que cumpliendo están con cometidos o misiones, los saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio a nuestro culto ordinario y vamos a hacerlo entonando el himno congregacional número 171. Titulado La siembra, número 71, titulado La siembra. En el nombre de Jesucristo, para honra y gloria del que vive y reina para siempre. Elevaré mi voz en este nuevo día, pidiéndole al Señor con toda el alma. Llene mi corazón de dulce calma, que es el néctar de la sabiduría. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo. Y al instante del mundo separóse. El hombre en su opinión es muy indocto y teme a cada paso por la muerte. Pues dice Dios que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo. Y al instante del mundo separóse. Adquiere en este mundo inteligencia, escríbela en la tabla de tu frente. Ten en cuenta que Dios está presente y quiere darle valor a tu existencia. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo. Y al instante del mundo separóse. Hermano, teme a Dios a cada instante. No dejes que el mal vencerte pueda. Que el ángel de Dios ya va delante, quitándole tropiezo a tu vereda. El hombre que es de Dios bien se conoce, dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo. Y al instante del mundo separóse. Pues el temor a Dios es el principio de esa sabiduría tan infinita. Díjole Dios al hombre pequeñito: acepta mi palabra y serás limpio. El hombre que es de Dios bien se conoce,
dotado de su espíritu divino. Sé sabio, hijo mío, yo te bendigo, y al instante del mundo separóse. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a ir a Dios en oración. Bendito Señor. Bendito nuestro Señor, que si hablas de sentido de ser compartirnos. Los invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos, vamos a leer del 27 al 40. El libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 27 al 40. Puestos de pie por reverencia a las Sagradas Escrituras, leemos en el nombre de Jesucristo. Y dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente animal. Y será que, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas grases tendrá la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada a Jehová
desde la torre de Hananel hasta la puerta del rincón, y saldrán más adelante el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Areb, y rodeará a Goá y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida para siempre. Amén. Dios bendiga esa palabra en nuestros corazones. Hermanos, en el nombre de Jesucristo quiero entrar a la consideración de la bendita palabra de Dios. Que sea, Señor, el que dé el alimento a cada uno de nuestros corazones. El mensaje de esta tarde-noche lleva por título Conociendo a Dios. La base la encontramos en el libro del profeta Jeremías, donde dimos lectura en el capítulo 31, y la enseñanza se centra en el versículo 34, que dice así: en el nombre de Jesucristo. Luego nuevamente este versículo, y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pueblo. Bueno, hermanos, esta es una profecía de la cual hace referencia el profeta Jeremías, dirigida hacia el pueblo de Israel. Un nuevo pacto, una nueva promesa, donde el Señor Jehová hace ver que el pueblo de Israel ha incumplido y ha invalidado el primer el primer pacto que hizo con aquellos que tomó, dice, de la mano de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Un pueblo que se olvidó de las leyes de Dios, que olvidó de las grandes maravillas, de los grandes portentos que hizo con ellos. Desde la tierra de Egipto, 10 plagas azotaron aquella tierra, y ellos no fueron también dañados bajo esas plagas. Si cuando fue la oscuridad, el pueblo vivía Egipto en completa oscuridad, tinieblas, y los del pueblo de Israel tenían la luz, la claridad. Y así cada una de ellas, hermanos. Fueron por el desierto y el ejército del faraón tras ellos, y vieron abrirse la mar. Algo majestuoso, hermanos. Acababan de pasar la mar como en tierra seca. Llegaron al monte Sinaí y vieron cómo aquel monte humeaba y se estremecía, y gran estruendo era en aquel lugar. Y tuvieron miedo, no quisieron ir a hablar con Jehová. Mandaron a Moisés: ve y habla tú con Jehová, no sea que muramos. Y no era mucho el tiempo que había acontecido de todas estas grandes cosas, y solamente porque Moisés no regresaba de hablar con Jehová de los ejércitos, el pueblo se juntó y exigió a Aarón realizar 2 estatuas de 2 becerros de oro para adorar. Un pueblo de dura cerviz, de duro corazón, un pueblo que de una manera continua, a pesar de ver las grandes maravillas de Dios, siempre se olvidaba de la ley de Jehová de los ejércitos. Siempre inclinándose a dioses paganos, a la idolatría, siempre olvidándose de las leyes de Dios, invalidando aquel pacto, aquella promesa.
camino a la tierra prometida, viendo los muros derribarse de sus enemigos, y ellos adoptando costumbres, prácticas que deshonraban al Dios mismo, al grado, hermanos, que aun cuando reciben la tierra prometida, pues siguieron bajo las mismas prácticas, la misma deshonra. Por eso el Señor, desde Isaías, hablaba de las sentencias que había para el pueblo. El pueblo experimentó situaciones tristes, lamentables en los tiempos de los jueces, pero aún así el pueblo era un pueblo ingrato, un pueblo que no se reivindicaba ni se reconciliaba con Dios al 100%, hermanos. En el tiempo de Jeremías viene nuevamente esta promesa, esta profecía, hermanos, y donde le habla al pueblo de un momento en el cual iban a ser destruidos, derribados, pero no por completo, no en su totalidad. Y le hace ver que llegaría el momento en el cual el nombre de Jehová sería conocido por toda la tierra, por todos los hombres, sin necesidad de que alguien dijese: conoce a Jehová de los ejércitos. Ese nombre sería exaltado y engrandecido, ese Dios, por un nuevo pacto, hermanos, una nueva promesa, una nueva restauración del pueblo. Pero dentro de ese proceso, hermanos, hay un momento de deshonra para el pueblo de Israel, porque dice en la Escritura que Él tendría el momento en el cual llamaría gente. Por eso dice que levantaría simiente de hombre y simiente de animal, y no de la casa de Israel, sino habla ahí ya de los gentiles, hermanos. Habla de lo que se refiere también el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos del 1 al final, donde hace una invitación Jehová y dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitarése vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis
y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la salsa crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayón, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esa es la promesa, ese es el cumplimiento, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros como gentiles alcanzamos misericordia de Jehová. Esa es la razón por la cual hoy el pueblo hebreo, los israelitas, aquellas 12 tribus de Israel, hoy andan errantes por todo el mundo. No son dejados de Dios, hermanos. No son olvidados. Es el tiempo de gracia. Es el tiempo por el cual nosotros, y es el tiempo en el cual nosotros hemos alcanzado el conocimiento de Jehová de los ejércitos. Es el tiempo en el cual hoy nos toca vivir, hermanos, aquella perfección de la ley que Dios había dado a su pueblo. Jesús, por eso, hermanos, dijo: no vengo a erogar, no vengo a incumplir la ley, sino a perfeccionarla. Él vino a perfeccionar aquella ley que recibió el pueblo hebreo, hoy la perfeccionó. Hoy en este tiempo es perfecta, ya no escrita en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Hoy es conocido el nombre de Jehová por todo el mundo. Hoy tienen todos noticia de la grandeza de Jehová de los ejércitos, de su infinita misericordia. Que no todos lo aceptan, que no todos le buscan, bueno, es otra cosa muy distinta, hermanos. Pero no hay quien no sepa, ni quien no conozca del nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy el pueblo de Israel está en espera, hermanos. Cristo Jesús ya vino y estableció el nuevo pacto. Hoy el pueblo de Israel espera la restauración de su nación, de su tierra. Aquel nuevo pacto que establecerá Jehová y extenderáse y crecerá. Así como Jeremías lo describe, ¿de dónde a dónde? De un lado hacia otro. Ahí vienen los nombres de cada una de las extensiones del pueblo de Israel. Porque sigue siendo el pueblo santo de Jehová. Porque sigue siendo el pueblo que es el pueblo de Dios, el pueblo amado. Pero por misericordia y por amor a nosotros, fue un pueblo que en su momento, cuando fue la venida de Cristo Jesús, Señor nuestro, fue cegado. Tenían oídos, pero no oían. Fueron vendados sus ojos. No entendieron. Porque de esta manera se cumplía aquel castigo, aquella sentencia por haber deshonrado aquel pacto antiguo. Los derribaré, pero no los destruiré. Y levantaré simiente de hombre y de animal. Pero vendrá el momento, dice, en el cual crecerán las simientes y se hará y crecerá la haya. Y entonces crecerá aquella simiente de Jehová, la cual no será raída, hablando del pueblo de Israel. Hoy nuestro conocimiento, hermanos, no es por nuestras capacidades. Hoy el llamamiento y la misericordia que hemos alcanzado de parte de Dios no es por nuestra voluntad, no es por nuestra capacidad, no es porque nosotros deseáramos, no es porque nosotros lo merecíamos. Es porque Dios nos quiso tomar en cuenta en su grande e infinita misericordia. Y porque Él, al tener noticias de Dios y de su gracia, tuvimos un corazón sincero y deseoso de conocer de aquel que nos llamó y nos buscó,
a nosotros primero. Por eso el apóstol San Pablo, cuando escribe la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 5, escribe y dice lo siguiente, hermanos. Comencemos otra vez a alabarnos a nosotros mismos. Pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Tenemos alguna necesidad de estas cosas? ¿De alabarnos a nosotros mismos? ¿De vanagloriarnos? ¿O tenemos necesidad de que seamos reconocidos o recomendados de otros o de nosotros mismos? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letras de Cristo, administrada en nosotros. No es de nosotros, es de Cristo, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Lo que tenemos y lo que hemos recibido, el crecimiento, nuestra llegada y nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, viene de Cristo y no es de nosotros. Y no hay necesidad de alabarnos y no hay necesidad de que nos recomiendes, nos ser recomendados. Nuestra suficiencia está en Cristo. Nuestra suficiencia está en Cristo gracias a su infinita misericordia. Siendo las primicias de esas promesas el pueblo hebreo, hermanos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, aquella nación santa que espera el restablecimiento de su pueblo, de su nación, aún esperando en las promesas de Jehová de los ejércitos. Y San Pablo nos lo explica, hermanos. Lo que escribió Jeremías y lo que escribió Isaías, que ya dimos lectura a esas dos escrituras, San Pablo lo escribe y lo describe y lo explica a los romanos, a los gentiles, en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 11. Todo ese capítulo, hermanos. Pero quiero nada más retomarlo en el versículo 25. Porque él hablaba, hermanos, de lo que hemos recibido de parte de Dios, de los que han creído, de los que creyeron en ese tiempo del pueblo de Israel, de las promesas que Dios tenía para con su pueblo, hermanos. Y de cómo entonces el Señor nos quiso tomar en cuenta, tendiéndonos en nosotros grande misericordia, y hace la recomendación al pueblo gentil de que debemos de andar con templanza y no menospreciando al pueblo de Israel, creyendo que son segundos a la promesa o que están olvidados de parte de Dios, sino que somos ahora sí que considerados por Dios, pero primeramente por ellos. Dice en el versículo 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Si entendemos la palabra arrogancia, arrogante es aquel que es prepotente, presumido, el que siente que es el primero y el que todo lo merece. Ese es arrogante, el que no tiene necesidad de ningún otro y que él es el digno de todas las cosas. No seamos así, no pensemos que somos dignos y merecedores de esta gracia bendita. Y explica que por eso Él quiere que se conozca este misterio, el misterio de por qué el Señor tiene al pueblo de Dios, al pueblo de Israel ahí, esperando
¿Por qué fueron encubiertos sus ojos y no le recibieron a Jesús como el Mesías? Porque nosotros somos la causa. Y dice, vuelvo al principio, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, que el endurecimiento que en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si su corazón aún es endurecido y aún no aceptan que Jesús es el Mesías, es en parte hasta que todos los gentiles hayan entrado en plenitud y luego todo Israel será salvo. Si está detenida la bendición y las promesas del nuevo pacto para con Israel, es por nosotros los gentiles. Ahí está, hasta que sea entonces entrado el pueblo gentil en plenitud y luego entonces Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio, somos enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. No es que nosotros nos arrepintiéramos. Esto vino de parte de Dios. Nosotros, como gentiles, ni noticia, ni conocimiento de Dios, ni supiésemos que pudiéramos arrepentirnos de algo. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación son de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, habla de los de Israel, de los judíos, pero sí de Israel, todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus. Así también estos ahora no han creído para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Es un plan perfecto de Dios. Los encierra en incredulidad para que nosotros tengamos hoy fe, hoy una esperanza. Pero ellos también tendrán su momento de salvación, de restauración, del cual va a ser libertado, y dice que quitará de Jacob la impiedad, es decir, del pueblo de Israel. ¿Quién era Jacob? ¿Verdad? El que peleó con el ángel, y una vez que venció, fue llamado Israel, y del cual nacieron los 12, que son las 12 tribus de Israel. Y esos va a venir a reestructurar, y esos va a venir a salvar, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos, de ellos y de nosotros. ¿Verdad? Un misterio grande, un misterio incomprensible, un misterio irracional para nosotros como seres humanos. Por eso San Pablo concluye este capítulo, concluye la explicación de este nuevo pacto y de esta restauración de Israel que Dios hará, diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán incomprensible son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Conociendo a Dios. Bueno, el haberlo conocido y el seguirlo conociendo no es de nosotros, no es de nuestra capacidad. No seamos arrogantes, creyendo que es porque lo merecemos, porque yo le busqué, porque yo me arrepentí, porque yo alcancé, yo busqué a Dios. Sí, hubo una noticia y hubo un deseo. Dice la Escritura que Él nos buscó a nosotros primero. Él nos encontró y en su misericordia nos abarcó.
que supiste reconocer tu necesidad, Dios, y supiste abrir tus oídos. Bueno, es una cosa, pero no significa que nosotros conocemos a Dios por nuestra capacidad. ¿Ah? Por eso dice San Pablo, ¿qué buscamos? ¿O qué queremos? ¿Reconocimiento, recomendación? ¿Que esto es de nosotros? No, es de Dios, es de Cristo. En Cristo estamos fundamentados y en Él está nuestro fortalecimiento. Y que lo que tenemos fue escrito en nuestros corazones. ¿Pero por qué? ¿Y por quién? Por Cristo. Así que, hermanos, lo que tenemos, este conocimiento glorioso de la gracia bendita de Cristo Jesús, Señor nuestro, no es de nosotros, no es por nosotros, es por misericordia. San Pablo habla, dice, el Señor Jesús también dijo, Señor, te doy gracias porque has puesto este conocimiento a los pequeñitos y no los sabios de este mundo. Y San Pablo describe que tan grande tesoro, hablando del conocimiento de la palabra, está depositado en vasos de barro, refiriéndose a nosotros, en vasos insignificantes, no en vasos de oro ni de plata, no, en vasos de barro, en nosotros. ¿Pero para qué? Para que la misma gloria y la honra sean, no para el vaso de barro, no, para Dios, que fue el que depositó ese conocimiento en nosotros, en este corazón indigno, inmerecedor de su bendición, de su perdón. Pero por gracia, por misericordia, hoy tenemos, ¿verdad?, en este vaso de barro un conocimiento, y no solo el conocimiento, sino la misma virtud del Espíritu de Dios, el mismo poder, el mismo Espíritu de Dios. ¿O no sabéis? Dice San Pablo que somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquí mora Dios y Él es el que debe de gobernarnos. Por eso San Pablo dice, no seáis arrogantes. No, lo que tenemos es de Dios y es por Dios. Y si alcanzamos misericordia y si alcanzamos una bendición, fue por Dios. Y si encerró al pueblo de Israel en incredulidad, fue para que nosotros también alcanzáramos perdón. Y si aún ahí están reservados, es para que entremos los gentiles en una plenitud y entonces también el pueblo de Israel sea salvo, restaurado. Y la grandeza y el conocimiento del que hizo los cielos y la tierra sean para honra y gloria del mismo. Y entonces todos conozcan quién es Jehová de los ejércitos, el que tiene misericordia del que tiene misericordia. Sea el Señor quien los bendiga y sea el Señor quien nos guarde, y que nos esforcemos cada día y cada momento en buscar más y en conocer más de este conocimiento glorioso que es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a entonar un himno, vamos todos juntos, el himno congregacional número 222, para honra y gloria del que vive y reina para siempre. Titulado Para andar con Jesús. En el transcurso de esta alabanza, hermanos, vamos a depositar nuestra ofrenda. Número 222. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser. Y tendremos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
Cuando vemos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús, ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni temores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendido no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén.